¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos globales con otro notable invitado, Fernando Esteche, doctor en comunicación social y profesor universitario directamente desde La Plata, Argentina. Fernando Esteche, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Fernando, tu lectura sobre el reciente foro China-CELAC que se realizó en Beijing. Bueno, me parece que claramente estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo orden global. Claramente y contundentemente es una cumbre del sur global, y en ese sentido me parece que es muy auspiciosa. Habrá que ver después la implementación, los condicionantes de parte de la injerencia norteamericana que hay todavía en nuestro continente, pero es muy auspiciosa en cuanto a la posibilidad de desandarse de algunos cepos que históricamente han sumido a nuestra región en la dependencia, y empezar a hacer un desarrollo de infraestructura, de intercambio comercial, de inversiones estratégicas soberano, y atendiendo a las asimetrías naturales que obviamente tenemos con la segunda economía del mundo como es China, pero que de esas asimetrías construir sinergia, y no aprovechar esa asimetría para construir mayor dependencia. Así que yo creo que es muy auspicioso, muy valiente la presencia del presidente de la CELAC, que justamente además representa a un país muy condicionado por intereses económicos, financieros y de desarrollo de infraestructura norteamericanos, y que ha avanzado en estos acuerdos con China, y saludando y celebrando. Me parece que desde el sur no podemos hacer otra cosa que celebrar la posibilidad formidable de poder empezar a tener inversiones en infraestructura. Esto es adhesión a la nueva ruta de la seda, al cinturón y una ruta, y que anuncian tiempos mucho mejores por venir. Ayúdanos a entender, Fernando, cómo ves tú a la actitud de Lula. Acá estamos hablando del presidente de Brasil, que estuvo, por supuesto, también en esa reunión, pero traigo a tu atención el tema entonces que tiene que ver con los BRICS. Y acá tú recuerdas que en la última, que nosotros tuvimos oportunidad de estar allí, en la última cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, incluso fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se anticipaba que podría ser el ingreso de Venezuela a los BRICS, y sin embargo, dado que los 5 países miembros de los BRICS tienen que estar por consenso aceptando el nuevo ingreso de miembros, se supo entonces que fue Brasil el que saboteó el ingreso. Entonces, ¿Brasil está defendiendo la integración latinoamericana o qué? Sí, en esto hay que entender que conviven en la diplomacia y en la articulación de este nuevo orden intereses contradictorios, muchas veces conviviendo en una misma línea política. Brasil, no te olvides que en la cumbre de Fortaleza de los primeros BRICS, antes de que existieran los BRICS Plus y después los asociados, en la cumbre de Fortaleza impugnó, siendo el Brasil de Lula, con Lula como presidente, impugnó la incorporación de la Argentina de Kirchner a los BRICS, que vendría mucho más tarde después en la cumbre en China. Yo creo que Brasil, así como impugnó la de Argentina, después impugna la de Venezuela. Creo que desde el punto de vista de una ingeniería de la nueva multipolaridad, claramente Venezuela corresponde, no por simpatía o antipatía con Venezuela, es decir, por lo que significa Venezuela geopolíticamente y en cuanto a garantía de cadena de suministros para el desarrollo de cualquier proyecto civilizatorio. Lo de Lula o lo de Itamaraty, puntualizaría yo, tiene que ver con esta pretensión de potencia subregional. Lo de Brasil me parece que lejos, Lula, más allá de la impronta, de su historia y demás, lejos de pretender ponerse como un líder de la articulación regional y del nuestro americanismo, ha hecho todo lo contrario, no solamente por impugnar u obstaculizar la incorporación de Venezuela a los BRICS, sino porque ha encabezado una diplomacia proxy con Petro, con Boric, con los mismos que han estado en China ahora, en su momento para impugnar la legitimidad política del gobierno de Venezuela. Entonces hay que aprender a convivir con estas tensiones de la nueva conformación, del nuevo orden que está emergiendo,
y tratar de entenderlas con esta agudeza geopolítica, sin ponerse una camiseta de este bueno o es malo, sino aprender a que existen estas contradicciones y que la inteligencia de los verdaderos estadistas irá superándola. La inteligencia de Chávez en su momento pudo superar todo esto, y me parece que Xi Jinping es un hombre que claramente va muy adelante de estas cuestiones. ¿Cómo lees tú entonces también lo que está sucediendo a esta hora, que es la primera visita de Estado, es decir, el primer viaje del presidente Donald Trump desde que asumió la presidencia hace poco más de 100 días, y lo hace al Medio Oriente? Sí, acá realmente de facto es la segunda, porque fue al velorio del Papa Francisco, ¿no? Pero eso estaba fuera de agenda. La primera visita en agenda, como bien decís vos, es esta en el Golfo, que me parece que hay que atender 2 o 3 cosas. Una es, va a Medio Oriente y no va a Israel. Ahí hay un dato de una tensión silente, pero creciente, entre el gobierno de Netanyahu y algunos sectores del actual gobierno, de la alianza de gobierno, y su política de fuga hacia adelante en el guerrerismo genocida que está llevando. Ese me parece que es un dato, no va a Israel. Y después va a recomponer, me parece que va a garantizar no solamente la inversión que importe en su proyecto de hagamos América grande de nuevo, ¿no? Que da cuenta de que Trump es consciente de que América ya no es grande, de que hay un declinacionismo hegemónico, va en búsqueda de financiamiento para la creación de puestos de trabajo. En esto ha sido muy efectivo. Yo creo que los acuerdos que hizo tanto en Qatar como en Arabia, de compras de Boeing y de compra de armamento ha comprometido las fortunas del Golfo en muchas inversiones de acuerdos comerciales con Estados Unidos que importan un resurgimiento, una revitalización industrial en la economía recesiva de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado hay un acomodamiento geopolítico donde por primera vez en muchos años aparece como lo mismo que hizo con Ucrania, de ponerse a discutir, asumiendo la situación proxy de Ucrania y ponerse a discutir directamente con Estados Unidos. Acá se pone a discutir directamente con los países árabes o por caso con Irán, sin que Israel participe en la cuestión. Esto yo creo que es un síntoma que tenemos que aprender a ver, y lo interesante me parece es, más allá de que uno lo recibió con 6 jets, el otro con 8 y el próximo lo recibirá con 10, imagínate, están peleando para ver quién más jet le pone y más camellos en su cortejo. Me parece que hay una cosa que él fue a plantear, la adhesión a los acuerdos de Abraham, que es esta idea de que los países árabes reconozcan a Israel como en su legítimo la pretensión de que tenga un legítimo derecho a la existencia como Estado, y el príncipe bin Salman fue contundente en esto fue más público que el de Qatar, fue contundente, dijo no vamos a hacer eso hasta que no tenga existencia un Estado palestino. Esto de alguna manera podría verse como un fracaso diplomático, aunque por otro lado, el interés de Trump, yo creo que más allá de acuerdos de Abraham, era el económico financiero. De esto da cuenta el cortejo con el que fue con los principales jefes de las empresas, de las principales empresas norteamericanas, pero además era un gesto ante esta tensión de Israel. Sométanse a los acuerdos de Abraham, sabiendo Trump que esto no era posible en la medida de los distintos acuerdos que hubo en las cumbres. Entonces me parece que sí fue, de alguna manera, flexibilizar, amabilizar, recomponer alguna suerte de lesión muy leve que había en la histórica relación de Estados Unidos con el Consejo de Cooperación del Golfo, y en esto ha tenido éxito tanto en Arabia como en Qatar, y no debiéramos ver esto, me parece a mí, como una traición de Arabia respecto de su tradición. Es decir, la gran traición de Arabia respecto de su tradición es haber ingresado a los BRICS, no negociar con Estados Unidos. Su tradición ha sido siempre ser lacayo de Inglaterra y ser lacayo de Estados Unidos. Debemos celebrar, por el contrario, aprender a leer estos gestos y celebrar que sea cada vez más inevitable esta inercia de tener que incorporarse a la arquitectura de un nuevo orden global. Y también como una anécdota para no pasar al siguiente tema sin mencionar esto que puede ser para algunos divertido, y es la oferta de Qatar de regalarle un avión presidencial.
¿Tu lectura? Un avión de Boeing, aparte, digo, porque no es que le regala, no es que construyó su propia industria y le regalan un avión. Le plantearon una cosa que se contradice, es contradictoria. Nosotros en Argentina hemos tenido presidentes y tenemos un presidente que tiene la grosería y el desparpajo propio de Trump, ¿no? Entonces son cosas que nos parecen naturales en pueblos y gobiernos más normales. Son llamativos. No podría aceptar Trump que el One Force, es decir, el avión presidencial. El presidencial sea regalo, no por el avión, sino no podría aceptar regalos de otros jefes de Estado. No obstante lo cual, lo interesante es este gesto genuflexo, diría yo, del emir de Qatar, que no rompe con su tradición genuflexa al respecto. Él es un hombre que trabaja muy relacionado con el MI6, y en ese sentido también comprende la nueva impronta de Trump, le entendió la psicología, y hay toda una discusión en Estados Unidos que yo creo que es, como bien dijiste vos, para la anécdota, no va a suceder, y si sucediera, Trump lo entendería y lo explicaría desde que le está dando más trabajo a los norteamericanos porque es un avión que le regala, es una propuesta desde un avión propio de Boeing. Fernando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Fernando Esteche directamente desde La Plata, la provincia de Buenos Aires. Fernando es doctor en comunicación social y profesor universitario. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Fernando Esteche directamente desde La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Fernando, doctor en comunicación social y profesor universitario. Fernando, precisamente a esta hora siguen las conversaciones en Istambul, es decir, en Turquía, por primera vez desde 2022, directamente entre una representación de Ucrania y Rusia. ¿Cómo es tu lectura de esa posibilidad y del futuro de ese encuentro? Me parece que es una gran maniobra que planteó el presidente Putin ante lo que pretendió ser un apriete, una presión de estos muchachos que andan consumiendo sustancias tóxicas por ahí, como mostraron distintos medios de comunicación, una presión de Europa que le quiere imponer a Putin en su guerra proxy condiciones de un alto el fuego incondicional, en el que permitirían, además esto lo ha confesado Macron en distintas declaraciones, necesitan permitir sosegar la fatiga bélica de Ucrania y permitirle rearmarse. Esto Putin dijo que claramente es inaceptable, y Putin contrarrestó contra esta maniobra que hoy se está, por estos días se va a cristalizar en Estambul, de decir, bueno, vamos a discutir directamente. Rusia nunca se retiró de la mesa de diálogo. Los que se retiraron de la mesa de diálogo, a expensas además de los propios que están hoy saboteando también, de los propios líderes europeos que también están saboteando hoy la posibilidad de la paz, fueron los ucranianos, y hubieran estado en mejores condiciones en aquel momento, ¿no? Hoy por hoy me parece la delegación rusa, que está encabezada por Medinsky, que es un hombre es el principal consultor del presidente Putin, por ahí Zelensky y el vocero de Ucrania lo habían criticado diciendo que era una delegación de bajo perfil, o no saben quién es Medinsky o es una provocación también para sabotear la propia cumbre. Está hablando prácticamente directamente con Putin. Medinsky es un hombre de inteligencia, colega de Putin en su formación política, además del principal asesor presidencial, y tiene una delegación muy importante. Ya llegó Zelensky a Ankara y está ahí refugiado en el palacio de Erdogan, en la ilusión y para mí miopía geopolítica de que Erdogan, por ser parte de la OTAN, pueda estar jugando a favor de Ucrania. Yo creo que Erdogan tiene la suficiente inteligencia y se ha movido con la suficiente cintura como para, y que además le debe algunos favores a Trump, por caso
el reconocimiento a Siria que hizo estos días, que eso es fortalecer la geopolítica turca, y me parece que Erdogan tiene mayores compromisos tanto con Trump como con Putin, que con como ha dicho Sájarova, no lo digo yo, payaso de Zelensky. Entonces, por un lado, Zelensky está refugiado ahí en el palacio en Ankara, haciendo declaraciones, tratando de sabotear y quitarle densidad a la cumbre, y por el otro lado me parece está la delegación rusa muy fuerte, estará llegando la delegación ucraniana, que nunca habían pasado los nombres públicamente, y se supone que están por ahí Witkoff y Kellogg, que son los dos mediadores fundamentales, tanto en Ucrania como en los temas fundamentales que ha sido Medio Oriente, Irán, los dos hombres de Trump para estas cuestiones. Yo la expectativa que tengo es, si hay suficiente presión de los poderes fácticos reales de Occidente, Zelensky debiera asumir una situación de reconocimiento de lo que es lo que está planteando Rusia, que es la integridad territorial, por lo menos para el alto el fuego, porque la segunda fase de esto ya tiene que ver con los objetivos de la operación especial, que es la desnazificación. No olvidemos que Zelensky es un presidente que está usurpando su lugar en la presidencia, está con toque de queda y ha postergado infinitum su pertenencia. Entonces me parece que también hay que pensar qué pasa de acuerdo a los resultados de esta necesidad de alto el fuego, que es una necesidad además del pueblo ucraniano. ¿Qué pasa en la política ucraniana? ¿Qué pasa en el generalato ucraniano ante la fuga hacia adelante de un Zelensky que no tiene otra política que la guerra permanente? Porque cuando termine la guerra y él tenga que dar testimonio por los crímenes de guerra que cometió, estamos hablando de un hombre sin destino, ¿no? Te tengo que plantear la pregunta de una manera muy simplista para un público que tiende a simplificar las cosas para que no sea demasiado densa la parte histórica. Acá hay dos versiones. Cuando tú vives en Europa, el monstruo, el peligro, el boogeyman, como dicen el hombre de la bolsa, como nos decían nuestros padres, es Rusia, que el objetivo final es invadir, atacar Europa, y por tanto, como tú ves, Macron y compañía, hay que armarse y no depender ahora tanto de la OTAN. Pero Rusia es un peligro. La versión de Rusia es que después de llegar entonces al fin de la Guerra Fría no se justificaba más la existencia de la OTAN, y sin embargo se siente permanentemente amenazada y atacada. O sea, la pregunta es, en este conflicto, ¿quién está atacando a quién, o quién empezó atacando a quién, y por qué entonces tenemos esas versiones tan encontradas? Sí, bueno, hay un manejo de la verdad, ¿no? Esto, como decía Foucault, la verdad es una cuestión de poder, es una relación de poder también, ¿no? Por un lado, y como decía Perón, te contrasto por el otro, la única verdad es la realidad. La verdad está en juego en el algoritmo y en los medios de comunicación, y la construyen y la manejan los que son dueños del algoritmo, e imponen que la Segunda Guerra Mundial se ganó en el día de Nuremberg, los Estados Unidos, por ejemplo, de la misma manera que imponen que Rusia invadió a Ucrania. Lo cierto es que Ucrania tenía un gobierno legítimo que hizo un acuerdo de cooperación, integración al proyecto de cooperación económica euroasiático, y se produjo lo que se conoce como el Euromaidan, que es una operación donde estuvo Victoria Nuland, su marido Kagan, una operación del MI6 y de la CIA de destitución, de golpe de Estado, de construcción de una suerte de revolución de colores. Esa es la realidad que no puede negar nadie, porque eso está constatado históricamente, y a partir de ahí, por eso la guerra no empieza con la operación especial, la guerra empieza con el Euromaidan. A partir de ahí hay una ofensiva de la OTAN, violando los propios acuerdos que se habían hecho en su momento con Gorbachev, ante la disolución de Unión Soviética, la OTAN avanzando sobre las fronteras de Rusia. Entonces, el peligro es, Europa le plantea un peligro a Rusia. Europa le pone bases misilísticas de mediano alcance a la frontera rusa. Rusia no ha puesto bases misilísticas de mediano alcance sobre la frontera europea. Pero no solo eso, sino que además, sobre población que se reivindicaba rusa porque son rusófonos, han producido pogromes.
En el Donbass el batallón Azov, estos que andan con esvásticas, con la estatua de Joseph Bandera en sus ciudades, ¿no? El jefe de los nazis en Ucrania, han ido a aniquilar por el solo hecho de hablar ruso y de reconocer ser ruso en una región que debemos reconocer, que debemos recordar, antes estaba integrada jurídica, política y administrativamente. Digo, Ucrania era parte de Rusia. De hecho, Rusia nace, el Rus nace en Ucrania. Así que me parece claramente pensar que Rusia es una amenaza para Europa es pretender sepultar las últimas décadas en las que Rusia no solo fue una amenaza para Europa, sino que fue la garantía en la cadena de suministros, fundamentalmente energéticos, para que Alemania, Francia y el resto de la Europa occidental del primer anillo pudieran tener un ascenso económico, industrial, de desarrollo de infraestructura y financiero. Los Nord Stream no se hicieron en medio de una guerra. Los Nord Stream, que alimentaban a toda Europa de energía, de una energía barata, se hicieron en el marco de acuerdos comerciales absolutamente pacíficos, a diferencia de lo que es la alimentación energética actual de Europa, no solo por muy cara, sino por deficiente. Así que me parece que no entender la historia, por eso yo vuelvo a decir, la única verdad es la realidad. Los únicos gestos de paz real han sido los que ha planteado Rusia contra un régimen en lo que Occidente tiene una moral de doble rasero, invisibiliza el genocidio sobre el pueblo rusófono, invisibiliza las situaciones muy serias que hay sobre la propia población ucraniana del reclutamiento forzado, invisibiliza la violación a la institucionalidad propia constitucional de Ucrania de parte de esta banda de bandidos que está en el poder de Ucrania. Bueno, esto tiene que ver con el negocio de Europa ya totalmente naufragando, ya habiendo abandonado el sueño de una Europa como polo de un nuevo orden multipolar, pero eso es la élite europea. Los pueblos europeos, están conscientes de las lesiones que estas situaciones le generan, y esto se va traduciendo, sobre todo en Europa oriental, en consensos electorales o en la forma de conductas electorales, y también en parte de la Europa central, también en Francia por caso, con manifestaciones y con avance electoral de otro tipo de propuestas que no sean el guerrerismo sin fin que plantea la élite europea, muy desapegada de sus pueblos. Hablemos entonces de Palestina e Israel. Lo que ha anunciado Israel, que en los próximos días habría una ofensiva muy violenta, lo que tiene que ver con lo que va quedando del pueblo palestino, y lo que hay consenso, o por lo menos la gran interrogante es ¿esto Nakba 2.0 lo que se viene? Sí, yo más que lo que se viene, yo creo que el Nakba 2.0 ya sucedió estos 2 últimos años, es el Nakba 2.0. Lo que se viene, vamos a ver si hay condiciones o no de implementación. Yo creo Netanyahu está ahí en un Mileikovsky, ¿no? Que se cambió el apellido para sonar más semita, ¿no? Porque hay toda una discusión sobre eso. Pero Mileikovsky alias Netanyahu está planteando el aniquilamiento y la deportación de 2 millones de palestinos de Gaza, en una Gaza que está absolutamente destruida. Digo, hoy no quedan 3 ladrillos en hilera sostenidos. Hay escenas que son verdaderamente dantescas. Como decía el Papa Francisco, aparentemente estamos en medio de una globalización de la indiferencia, porque uno por ahí se conmueve al ver una imagen tal cual, pero no hay acción política, histórica proactiva que pueda detener semejante locura. Pero digo yo, el Nakba, Palestina ya lo está padeciendo. En el marco de ese Nakba hay una gran victoria política del pueblo palestino, que es la indiscutible hoy a nivel internacional, a nivel de estados, a nivel de gobiernos, el indiscutible derecho del pueblo palestino a tener su propio estado. Eso me parece que es una gran victoria política. Hay que discutir, hay que ver ahora cómo se acomodan, y en esto hay gran responsabilidad de las grandes potencias, de Rusia, de China, de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, en no mirar para el otro lado, como parecería que estuviera pasando, como parecería que Ucrania tiene otro estatus, parecería que
India y Pakistán tienen otro estatus y parece que sobre Gaza no pasará nada. Me parece que ahí necesitamos que los líderes de las potencias emergentes tomen papeles, cartas en el asunto y puedan poner un poco de sosiego a esta acechanza y este anuncio que no es muy distinto que la solución final que en algún momento planteó el nazismo respecto del propio pueblo judío. Así que yo estoy con angustia y con desazón y con pesimismo en cuanto a la ética civilizatoria que estamos transitando, porque me parece hay situaciones realmente dantescas y no logro ver acciones en consecuencia. Pero tú has visto cómo funciona el tema mediático. Acá tenemos denuncias como de Sudáfrica y de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de que lo que está en curso es un genocidio por parte de Israel al pueblo palestino, y la respuesta de Israel es: todo aquel que denuncia o habla de la palabra genocida es un cómplice de Hamás. Incluso el propio presidente francés en los últimos días tuvo justamente un encontronazo desde el punto de vista de mensajes, porque justamente denunciaba todo lo que está pasando. No es el más indicado para justamente enarbolar la bandera, pero el tema es, me hace acordar mucho, y esto es un desvío, a lo que pasa en el Perú, que todo aquel que critica al gobierno lo llaman, le aplican el terruqueo y pasa a ser un terrorista. Acá, si tú denuncias genocidio, sos un cómplice de Hamás y poco menos que terrorista. Tu lectura de ese manejo mediático. Bueno, en eso, Jorge, yo te debo decir, yo soy víctima de eso también. He estado procesado y preso judicialmente con causas que han impulsado acá las organizaciones argentino-israelí, ¿no? Así que de eso podríamos estar largamente. Me parece que lo que hay es una colonización clara del discurso, una colonización por parte del sionismo genocida, del discurso, que a través del manejo arbitrario y discrecional de los algoritmos o de la línea editorial de los grandes medios de comunicación imponen la victimización y la necesidad de la autodefensa de un pueblo aparentemente agredido, cuando en realidad niegan el conflicto de origen, que es la invasión deliberada y financiada por la banca Rothschild de un territorio que tenía un pueblo y cuyo pueblo fue en la Nakba anterior expulsado por acciones de terrorismo de la banda Ergun, de la banda Ganá, de la banda Stern, que después fueron los que conformaron las fuerzas de defensa israelí. Entonces hay pecados originales acá que no se pueden dejar de ver para entender este conflicto. Yo veía hoy unos chiquitos, 300 chicos en uno de los checkpoints de ingreso a Palestina, que iban a la escuela y terminaron, pero chicos, estoy hablando de 11 y 12 años, enfrentados con los soldados israelíes solamente por el derecho de ir a la escuela. Digo, no se puede, eso está absolutamente invisibilizado, aún en la aparente libertad del algoritmo, donde a nosotros nos llegan imágenes por Telegram, por Twitter, por todo lo que sea. Aún en esa aparente libertad tienen la capacidad de construir una narrativa hegemónica donde victimiza y justifica esta idea de autodefensa a lo que no es otra cosa que una operación de limpieza étnica. Por eso te decía el pesimismo de no poder enfrentar el discernimiento intelectual racional mínimo de entender que cuando se mata a una persona, a un chico de 12 años, no es un terrorista. Una mamá que está con un bebé en sus brazos corriendo y escapando de bombardeos y ultimada de un balazo en la cabeza no es una terrorista. Bueno, si no podemos ver estas cosas es que ante la realidad que se nos ofrece elegimos la verdad que construyen los medios de comunicación. Hay que entender que hay una terrible colonización del relato. Por eso celebro espacios como estos que nos permiten tratar de aportar a dilucidar eso, ¿no? Fernando Esteche, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer para mí conversar contigo.